Hola, ¿qué tal? Les saluda Yoyo Ochoa y les doy la más cordial bienvenida a su programa Tus Derechos, un espacio de difusión y reflexión sobre la cultura de los derechos humanos. Como parte de nuestros programas especiales sobre derecho de las mujeres e igualdad de género, el día de hoy abordaremos un tema de gran importancia social, como lo es el despido de las mujeres por motivo de su embarazo. Para esta ocasión me acompañan 3 expertas en el tema, a las cuales presentaré a continuación. En primer lugar tenemos a Jimena Ugarte, responsable del litigio estratégico del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Bienvenida, Jimena. Gracias. En segundo lugar tenemos a Abigail Quiroz, presidenta de la Fundación Trabajo Digno. Bienvenida. Gracias. Y por último tenemos a Aida Cerda, consultora en género, economía e igualdad laboral. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, en el primer bloque de este programa vamos a abordar un poco del contexto en el que ocurre este tipo de prácticas discriminatorias. Para empezar, me gustaría, Jimena, que nos podrías explicar un poco de a qué nos referimos cuando hablamos de discriminación por motivos de género. Muchas gracias. Pues bueno, para iniciar de manera muy breve, la discriminación a nivel estándar internacional y a nivel incluso de criterios de la Suprema Corte de Justicia, señala el derecho a la igualdad y no discriminación, tanto derecho como principio. Este derecho y este principio debe de ser aplicado por los estados sin ninguna restricción, digamos, a menos que sea razonable y que esté justificada, y con independencia de que sea o no parte de un tratado internacional, y viene al caso porque México no ha firmado y ratificado muchos de los tratados internacionales relacionados con los derechos laborales de las mujeres, y también no es nada más una obligación propia del Estado, sino tiene también obligación respecto a terceros que puedan vulnerarlo. Okay. De manera muy particular, el Comité CEDAW, el Comité para la No Discriminación de las Mujeres de la Organización de las Naciones Unidas, señala que discriminación contra la mujer es toda distinción, exclusión o restricción basada en el género que tenga por objeto resultado menoscabar o disminuir los derechos de las mujeres. Entonces, básicamente, cuando hablamos de discriminación por razones de género, tenemos, sí, por una menoscabo o esta disminución de los derechos por razón del sexo, pero también por razón de género. Y me parece que eso también es muy relevante decirlo, porque en materia laboral puede haber, por ejemplo, 2 tipos de discriminaciones por razones de género. Las físicas, porque te solicitan condiciones físicas que no son necesarias para el desarrollo de por la naturaleza del trabajo, pero también las sociales, que tiene que ver con el género, muy particularmente con estereotipos que van a abordar seguramente mis compañeras, como lo es que una mujer embarazada no puede realizar ciertos trabajos o va a generar costos desproporcionados a la empresa. Ok, muchas gracias. Bueno, sobre esto que acaba de decir Jimena, Abigail, ¿nos puedes platicar un poco de qué manera inciden los estereotipos negativos de género en el ascenso, la permanencia y el acceso de las mujeres al empleo, sobre todo ligado con la maternidad? Ok, pues mira, yo creo que son, como comentaba, cuestiones de género, cuestiones de sexo, ¿no? Propias de la fisiología de la mujer. Yo creo que es poca la incidencia de discriminación, salvo que quieran un perfil, ¿no? No sé, típico anuncio de se solicita, ¿no? Con buena presencia, ¿no? Bueno, salvo esa cuestión. Pero yo creo que es más cuestión efectivamente social, ¿no? De rol de género. Las mujeres se enfrentan, el tema del embarazo es solo un pequeñito botón de muestra de todas las adversidades que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral. Van desde a lo mejor el ingreso, ¿no? La contratación. Es más difícil que contraten a una mujer. Yo en clase a mis alumnos les digo de broma, ¿no? O sea, chicas, estudien, porque ustedes allá afuera tienen la desventaja de ser mujeres. Tienen que ser mejor que el hombre. ¿Por qué? Porque contratar a una mujer en la ideología de las empresas te implica que en un momento se va a embarazar, que en algún momento se va a casar, ¿no? Rol de género. Exacto. Y que cuando se case va a dejar el trabajo. ¿Por qué? Porque la familia es primero, ¿no? Socialmente se nos impone que la familia es primero, entonces te va a renunciar al trabajo. Entonces, ¿sabes qué? Mejor contrata a un hombre. Entonces, hay diferencias, hay discriminación desde la contratación en la cuestión de los ascensos. El trabajo de las mujeres se ve como temporal y como inestable, ¿no? Como que en cualquier momento, el día que se enferme su hijo, el día que se enferme su hija o el día que su marido la regañe y le diga que se tiene que salir de trabajar, te va a dejar el trabajo. Entonces, bueno, en la contratación, en el ascenso, tenemos brechas salariales considerables, ¿no? Entre lo que gana una mujer y lo que gana un hombre por el mismo trabajo. Las cifras andan rondando entre el 16 y el 35% de diferencia, bueno, según distintos estudios, INEGI, CEDAW, la OCDE, pero tenemos brechas salariales.
Y bueno, por último, en la permanencia en el empleo, ¿no? En qué momento el embarazo llega a ser una causa de despido. ¿Por qué? Porque la mentalidad de la empresa es, te vas a ir de incapacidad y yo voy a tener que contratar a alguien más para que te supla. Yo no sé si vas a regresar. ¿Qué tal que termina tu incapacidad y ya no regresaste? Exacto. Entonces, muchas veces lo más fácil es, te despido. No te voy a decir que te despedí por estar embarazada. Claro, no. Te inventaré algo, pero en esencia puede ser la causa. Bueno, y acabas de tocar muchos puntos muy importantes y sobre todo este tema como de una visión muy patriarcal, muy anacrónica de que las mujeres obviamente no saben compaginar el tema de la vida familiar con la vida laboral. Y como dices, o sea, inciden en múltiples factores. Por ejemplo, tú, Aida, ¿nos podrías platicar un poco de cómo es el panorama de las mujeres en el ámbito laboral y cómo esto va ligado? Porque justo nos dejaste entrever ahorita que el despido por embarazo no es una consecuencia aislada, o sea, viene ligado de esta serie de factores. Y si nos podrías hablar un poco al respecto, por favor. Claro, sí, el mercado laboral sigue siendo un espacio muy discriminatorio e incluso violento para las mujeres. Una vez que logramos pasar esta primera barrera de poder ingresar a un empleo, todavía nos encontramos con que vamos a sufrir acoso y hostigamiento sexual, desigualdad salarial, segregación en las ocupaciones, una mayor dificultad para conciliar la vida laboral con la vida personal, mayor que en el caso de los hombres, quiero decir. Y para muestra algunos datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Actualmente, solo 4 de cada 10 mujeres en edad de trabajar están en el mercado laboral, mientras que 8 de cada 10 hombres lo están. 4 de cada 10 contra 8 de cada 10. Es decir, hay una brecha muy grande todavía en el acceso de las mujeres al trabajo remunerado. Una vez que las mujeres logramos entrar al trabajo remunerado, resulta que, como bien decía Abigail, ganamos mucho menos. 31% de las mujeres que están en algún empleo ganan hasta un salario mínimo. Imagínense, 3 de cada 10 mujeres están en el mercado laboral por un salario mínimo. Y para los hombres el porcentaje es del 17%. Es decir, también hay, por supuesto, dificultad para tener ingresos remuneradores, seguridad social en un mercado laboral como el de México, donde hay mucho trabajo informal, pero a las mujeres nos va todavía más mal. Por ejemplo, respecto a la jubilación, dado que en nuestro país está atado tener una pensión a haber tenido un empleo formal, las mujeres entramos y salimos del mercado laboral muchas veces por estas responsabilidades de cuidado y resulta que cuando llega el momento de la jubilación, solamente 1 de cada 10 mujeres tendrán acceso a una pensión, mientras que 3 de cada 10 hombres estarán en ese mismo caso. Hay en general un problema con las pensiones en nuestro país, pero las mujeres en mayor medida vamos a tener que depender de algún programa social, del empleo precario, de la buena voluntad de nuestras vecinas o familiares. Entonces, incluso este menor acceso al mercado laboral tiene que ver con una mayor situación de pobreza de las mujeres. Adicionalmente, también sigue siendo un espacio violento. De acuerdo con la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares, que es la encuesta que mide la violencia contra las mujeres en nuestro país, 27% de las mujeres han vivido violencia laboral. Casi siempre en el propio espacio de trabajo, y las mujeres declaran haber tenido hasta 3 agresores en el último año. Algo que es muy, muy grave es que 91% de estas mujeres no acudió a una institución ni denunció. ¿Por qué? Porque está sumamente estigmatizado, ¿no? Porque está tan normalizado, como lo mencionaba Abigail, por todas estas razones de discriminación que decía Jimena, y entonces las mujeres no se animan a ir a las instancias formales para denunciar. Entonces, sigue siendo un espacio muy problemático. Y las empresas no ven que todos estos estereotipos ya quedaron atrás. Lo que decías de ver el ingreso de las mujeres como algo temporal es falso. En todos los hogares donde la mujer es jefa de hogar, ella es quien obtiene los ingresos. Y cuando el hombre es jefe de hogar, 67% de las mujeres son perceptoras de ingresos también. Entonces, aun cuando se declare un hombre como jefe de hogar, las mujeres están, independientemente de su papel como hija, como pareja, del rol que tengan dentro de la familia, también están llevando ingresos a esa familia. Entonces, este estereotipo pues ya es falso, ¿no? Ha quedado muy atrás. Ok, muchas gracias. Bueno, y aquí mencionas algo muy importante, que es que todavía el mercado laboral es un ambiente muy hostil para las mujeres, ¿no? Y que no se da este fomento de participación porque precisamente se basa en estereotipos como ya completamente superados, de que no aporta nada, digamos, a la fuerza de trabajo, pero pues esto es equivocado. Y aquí lo que me llama la atención es,
Sabemos que el despido por causa de embarazo es de las prácticas discriminatorias más recurrentes que pasan en nuestro país y también alrededor del mundo. Entonces, ¿tú tienes alguna idea, Abigail, de cuánto es la frecuencia en la que esto ocurre y cuál es la prevalencia de la problemática en México? Pues mira, sí es una de las situaciones de discriminación que más, al menos que más denuncian las mujeres, ¿no? Porque efectivamente tenemos una cifra negra, ¿no? De todo lo que no se denuncia, ¿no? De los actos de violencia o de discriminación que no se denuncian. Pero al menos datos de la COPRED nos hablan de un 25% aprox de casos de discriminación son por haber sido despedidas estando embarazadas o en periodo de lactancia o en periodo de incapacidad. Entonces, una cuarta parte, ¿no? de las situaciones de discriminación que sufren las mujeres corresponden a esta situación de estar embarazadas. Ok, muchas gracias. Y también en este sentido, no sé si nos puedas dar algún dato también para complementar el tema hablabas un poco de los estereotipos de género. Aquí en este caso, también el tema cómo incide específicamente el tema del despido por embarazo en una práctica estereotípica, por así decirlo, de las mujeres y también en el ámbito legal. ¿Eso cómo se manejaría? Bueno, básicamente, retomando todo lo que dicen Abigail y Aida, hay otro tipo de estereotipos que tienen que ver, por ejemplo, con que las mujeres tenemos nada más el trabajo remunerado. Y también, justo en el paro del 9 de marzo se pudo ver que gran parte de la economía nacional y mundial se sostiene por los trabajos no remunerados de las mujeres. Entonces, cuando sucede un despido injustificado, que evidentemente lo es por embarazo, hay varios retos que todavía se tienen que superar a nivel de acceso a la justicia para las mujeres, sobre todo. Más adelante vamos a abordar como la parte más técnica de cómo debe de ser la parte de la demanda y demás, pero sobre todo tenemos los estereotipos en las juntas locales de conciliación y arbitraje, en la Junta Federal y en los tribunales de conciliación y arbitraje, en donde todavía hay mucha renuencia a aceptar la posibilidad de que efectivamente la mujer haya sido despedida por embarazo. O sea, todavía se siguen teniendo como esos viejos resabios de cómo era el acceso a la justicia laboral de acuerdo al 47 de la Ley Federal del Trabajo, y entonces tiene que ser por causa justificada o injustificada. Y también en donde la carga de la prueba, muchas veces lo que hacía el patrón era revertirla ofreciendo el trabajo aparentemente de buena fe, porque no se creía, o bueno, no se quería más bien generar procesos de acceso a la justicia en donde se garantizara que estas cargas de la prueba no recayeran sobre la mujer, por muchas razones, también porque, y no es un estereotipo, finalmente una mujer que está embarazada pues va a tener una condición de salud específica, mucho más si hay alguna situación que se pueda complicar. Entonces, aparte de perder su trabajo, tener que confrontarse a una situación de falta de acceso a la justicia laboral, como sucede en los hechos, ¿no? Por todo este tipo de estereotipos que todavía permean en estos centros que deberían de impartir justicia para las mujeres, pero no lo hacen. Digamos, como litigante en algún momento, es muy complejo llegar todavía en estos centros de justicia que deberían de impartir justicia para las mujeres en el ámbito laboral y hablar, por ejemplo, de los estándares internacionales. Exacto. No los conocen, no les importa, ¿no? Y es muy complejo. Y sí, y justo lo que dices también es que lo que se nota es que igual yo creo que todas las áreas del derecho tienen este vicio, pero que no juzgan con una perspectiva de género, ¿no? Siguen con esta visión completamente parcial de cómo se debe aplicar el derecho y dejan de lado la cuestión social. Así es. Muy bien. Bueno, sí, dime. Por otra parte, haciendo esta reflexión sobre cómo se enfrenta la parte de las demandas, pensaba que el despido por embarazo es particularmente grave, es decir, te despiden de manera injustificada y tienes derecho a una indemnización, pero la indemnización no basta para cubrir la necesidad de atención médica y el hecho de que esa mujer va a batallar en los siguientes meses mientras está embarazada o tiene uno o una bebé pequeños para conseguir otro trabajo, entonces te deja también mucho más vulnerable en términos de la atención física y de volver a obtener otro trabajo. Y las y los empleadores parten de concepciones discriminatorias y muy equivocadas al despedir a una mujer, porque, número uno, se habla siempre del costo económico que está cubierto por la seguridad social. Y número dos, cuando hablan de
¿quién va a hacer el trabajo de esa persona estas 12 semanas? A mí me parece absurdo pensar que no nos podemos organizar, que no se puede planear de una manera dentro del centro de trabajo para que distintas personas con una responsabilidad colectiva absorban las tareas que hace esa persona y dentro de 12 semanas nos volvemos a reorganizar. Es un periodo de tiempo muy claro que todo el mundo conoce y que permitiría que las organizaciones pues sí, conservaran a sus mejores empleadas, a las más talentosas, con experiencia, en lugar de asumir, ¿no? Que no va a regresar o que va a solicitar mayores permisos de cuidado. Entonces, muchas gracias. Está bien. Es momento de ir a una primera pausa. Lo invito a seguirnos en nuestras redes sociales, @justiciatv_mx y yoyochoa92. Gracias por continuar en Tus Derechos. Les recordamos que el tema de hoy es el de despido por embarazo. En este segundo bloque me gustaría que abordáramos un poco el tema de la protección de este tipo de prácticas discriminatorias de las mujeres, empezando un poco por el contexto internacional. Jimena, ¿nos puedes decir un poco cómo se ha abordado a nivel internacional este tema y también si existe algún instrumento internacional que aborde la problemática? Bueno, este tema se ha abordado desde dos ámbitos, me parece, a nivel internacional. Desde el ámbito meramente laboral, ¿no? O muy específicamente laboral con la Organización Internacional del Trabajo, que es quien ha sentado las bases mínimas, ¿no? Entendiendo que los derechos humanos que estamos abordando son varios, ¿no? El derecho humano, obviamente, a la libertad sexual y reproductiva de las mujeres, pero también el derecho humano al trabajo y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito laboral. Entonces tenemos como una serie de derechos que se están protegiendo por estas normas internacionales. Desde el ámbito internacional, a través de la Organización Internacional del Trabajo, se han generado pues varios convenios internacionales, pocos de ellos firmados por el Estado mexicano, en donde se aborda cuál deben de ser las normas mínimas. Recordemos que siempre los derechos humanos son los pisos mínimos que se deben de cumplir y no los máximos, ¿no? Y son las expectativas que se deben de generar hacia la exigibilidad de estos derechos. Entonces, estas normas mínimas en relación con el tema que nos ocupa el día de hoy, pues señala, uno, cómo debe de ser tratada de manera digna una mujer cuando está embarazada, ¿no? Las semanas mínimas que se le deberían de dar de acuerdo al estándar internacional son 14 y no como acá en México, que me parece que son nada más 12. Y además están expresamente prohibidos en estos mecanismos de la Organización Internacional del Trabajo el despido por causa de embarazo. Digamos, eso es en el estándar internacional que evidentemente, de acuerdo a la reforma en derechos humanos del 2011, en donde el Estado está obligado ya a reconocer los derechos implementados en tratados internacionales, pues aunque no esté ratificado por el Estado mexicano y siendo un derecho ius cogens, pues tienen que ser cumplidos. Pero además tenemos todo el estándar ya después desde el aspecto de la no discriminación hacia las mujeres y un acceso a la vida libre de violencia, que es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Y, por supuesto, la Convención sobre todas las formas de eliminación contra la mujer, el Comité CEDAW, perdón, ¿qué dije? Sí, todas las formas de discriminación contra la mujer, en donde establece todavía una protección mucho más amplia para la maternidad y también establece de manera muy clara y específica que está prohibido el despido por causas de embarazo con una mujer, o bien, y reconoce, pues, no solamente el despido, como decía Abigail, no van a venir a decirte el patrón, te despido porque estás embarazada. Hay muchas formas en que lo hacen y lo importante y la trascendencia de estos instrumentos internacionales, digamos, más allá de que sean aparentemente ajenos, pues muchas veces a la efectividad del acceso a la justicia para las mujeres, pues es que al menos en sede judicial o jurisdiccional, pues pueden ser hechos valer por las mujeres para efecto de una demanda, para efecto de una queja ante las comisiones de derechos humanos o ante las comisiones para prevenir la discriminación, o bien ante los propios órganos internos de control o los mecanismos que tiene la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para disminuir la discriminación al interior de los centros laborales. Muchas gracias, pues nos dice ahorita una introducción muy buena para esto, porque sí, justo como no es algo que está desamparado o que está desentendido del derecho. Aquí mencionaste también una cosa muy importante, mencionaste los mínimos, que es un piso mínimo, y también los mínimos que debe cumplir una licencia de maternidad.
Aida, no sé si nos puedas platicar un poquito de aquí en México, justo aquí dices que hay una discrepancia entre lo que se prevé en el ordenamiento internacional y lo que hacemos en la práctica estatal nacional, que son menos semanas aquí que lo que realmente está recomendado en el estándar. Entonces, ¿tú nos puedes platicar un poco de cómo es el mínimo aquí, de qué requisitos mínimos más bien tiene que tener esta licencia en el ámbito nacional? Y también aquí, no sé si también nos puedas platicar un poco de cómo se relaciona la licencia de maternidad con la licencia de paternidad, justo para todo el tema de la discriminación de la mujer en el ámbito laboral. Claro, bien lo decía Jimena, los estándares internacionales son pisos mínimos. Ahorita, como nuestro país no ha ratificado el convenio 183 de protección a la maternidad, pues no se ha ajustado las 12 semanas que ya tenemos respecto a las 14 semanas a las que se aspiraría como un piso mínimo. Ha habido mejoras, esta posibilidad de que las mujeres puedan trasladar las semanas posterior al parto, que antes no se podía, tenían que ser por fuerza antes del nacimiento de la o el bebé, y que ahora ya los pueden trasladar, es también un beneficio para las madres trabajadoras. Entonces, sí hay un reconocimiento acerca de la importancia de las licencias de maternidad para el bienestar de las madres trabajadoras. Pero deberíamos aspirar, por supuesto, al mínimo del estándar internacional. Ahora bien, muchos países ya, en Canadá, en España, en Noruega, en Dinamarca, en muchos otros países, ya hay licencias que van mucho más allá de estas 14 semanas mínimas. Hay licencias donde las mujeres pueden estar 6 meses, un año con su nueva bebé. Y también es muy importante que estos mismos países también han adoptado licencias de paternidad mucho más extensas. En nuestro país son solo 5 días y ni siquiera está atado a la seguridad social. Entonces, ¿qué hace un hombre con 5 días en términos de apoyar a su pareja, de conocer a su nuevo hijo, a su nueva hija? Prácticamente nada. Y esto tiene que ver con que toda la carga del cuidado entonces recae sobre las mujeres. Sería maravilloso que en nuestro país las licencias se pudieran equiparar, tener exactamente la misma duración que las licencias de maternidad. Imagínense una licencia de paternidad igual a la de maternidad, ayudaría enormemente en 2 sentidos. En primer lugar, a que el papá se involucre de manera más activa en el cuidado de sus hijos e hijas y también apoyar a la madre en estos primeros días, ¿no? Que pueden ser complejos. Y segundo, rompería completamente con el argumento de los empleadores de no contratar a una mujer porque se me va a ir 3 meses. Cualquiera que vaya a ser madre o que vaya a adoptar a alguien, porque también lo contempla la Ley Federal del Trabajo, pues se va a ir exactamente las mismas semanas, independientemente de que sea hombre o sea mujer. Entonces, también las licencias de paternidad son una herramienta muy valiosa para avanzar a favor de la igualdad de género en el ámbito laboral. Tienes razón. Aquí tocaste también un tema muy importante y que es frecuentemente invisibilizado, de cómo no nada más es un tema que afecta a mujeres, también esto puede contribuir si contemplamos dentro de este tipo de dinámicas a los hombres, porque se relega toda esta responsabilidad a la mujer y a los hombres ni siquiera se les contempla. Claro. Y pues esto a quienes afecta pues somos a nosotros. Y volvemos a las cuestiones de género. Si la mujer es la que tiene la incapacidad de las semanas, ¿a quién le toca cuidar al hijo? Pues a la mujer, ¿no? Exacto. Cuestiones de género, ¿no? Justo. Acá, bueno, también poniendo una breve pausa sobre el tema de género, pero en realidad no. Aquí también, por ejemplo, otra cosa que juega sobre todo para el tema que nos ocupa el día de hoy, es el tema del trabajo decente. O sea, aquí nos puedes explicar un poco en qué consiste el trabajo decente y también cómo se liga esto a contribuir a la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito laboral. Ok, claro. Bueno, trabajo decente o trabajo digno a nivel constitucional y a nivel normatividad interna, Ley Federal del Trabajo, un trabajo decente, un trabajo digno es un trabajo pleno de derechos, en donde tienes respeto y exigencia y una vigencia real de todos los derechos que prevé la ley. Ojo, tanto para hombres como para mujeres, porque la discriminación está prohibida hacia los hombres o hacia las mujeres. Nosotros estamos hablando hoy de discriminación hacia las mujeres, ¿por qué? Porque es lo más frecuente, ¿no? Es lo más frecuente. Somos un sector vulnerable en ese sentido, con muchísima carga. ¿Qué nos prohíbe la Ley Federal del Trabajo, particularmente por lo que hace a este tema? Vigencia de todos los derechos. Insisto, las mujeres no tenemos más derechos, pero tampoco menos. Tenemos exactamente los mismos derechos que los trabajadores. Ningún artículo de la ley te establece un derecho mayor, más vacaciones porque eres mujer, ¿no? Más aguinaldo porque eres mujer o menos aguinaldo porque eres mujer, ni porque eres hombre. O sea, son exactamente los mismos derechos.
Únicamente la Ley Federal del Trabajo prevé prerrogativas efectivamente tendientes a proteger la maternidad, ¿no? Limitar los trabajos nocturnos, los trabajos insalubres para mujeres cuando están en el embarazo, el tema de las licencias, el derecho de regresar a tu trabajo una vez que termina tu embarazo, obviamente a no ser despedida por cuestiones de embarazo, a que no se te pidan pruebas por maternidad, pruebas de embarazo al momento de ingresar a trabajar, ¿no? También esa es una práctica discriminatoria. Entonces, trabajo decente, trabajo digno, es un trabajo pleno de derechos y es un trabajo en el que no existe discriminación, ni en contra de la mujer ni en contra del hombre. Entonces, pues bueno, sería efectivamente una aspiración a la que quisiéramos llegar en los hechos, ¿no? Sí. Porque en la ley está, en la Constitución está, en tratados internacionales está, pero en los hechos, esa igualdad sustantiva, esa igualdad real, pues no la tenemos, ¿no? Estamos todavía, creo que, en aras o en lucha de alcanzarla, ¿no? Para alcanzarla. No, y esto creo que se liga muy bien con lo que han dicho las tres en relación como si existen estas, digamos, garantías, etcétera, derechos contemplados en tratados, pero justo la realidad es muy diferente y la realidad todavía falta que se adecue a lo que está establecido en las normas. Y también este tema, que no nada más estamos contemplando a las mujeres, sino también cómo puede tener una participación un hombre para pues, erradicar esta problemática que al final del día resulta en detrimento pues, de toda la sociedad. No sé si alguna quisiera hacer algún comentario como complementando estas ideas. Sí, yo quisiera retomar el concepto que dijo Abigail de la igualdad sustantiva. A mí me parece que es un concepto muy útil en México, donde hay leyes, pero no se cumplen. Porque justo la Comisión para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que es un instrumento internacional vinculante para nuestro país, habla de esta distinción entre la igualdad en la ley y la igualdad de resultados o de hecho. Entonces, la meta aquí cuando hablamos de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito del trabajo y en todos los espacios en realidad es la igualdad sustantiva, una igualdad de resultados en la práctica, de hechos, porque manejar o administrar tratar de gestionar la igualdad entre mujeres y hombres solamente desde la parte jurídica no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Insisto, más en un país donde todavía tenemos una brecha entre el cumplimiento de las leyes. Y por eso es que las leyes tienen que estar respaldadas por políticas públicas con perspectiva de género para que efectivamente se transforme la vida cotidiana y la realidad de las mujeres. Sí, Jimena, también querías... Sí, básicamente esto, ¿no? Digamos, estos estándares, estas legislaciones en materia laboral, bueno, nosotros nos abocamos mucho a esta parte del despido por embarazo, ¿no? Que tiene que ver con una violación fundamental de un derecho que es pluriofensivo además, ¿no? Se violentan varios derechos de la mujer que es despedida por esta razón, pero que tiene que aterrizar, desde luego, no nada más en sedes jurisdiccionales, ¿no? Porque justamente lo que vemos en muchos de los casos de despido injustificado laborales, pues son primero procesos larguísimos que pueden durar hasta 1 o 2 años, en donde una mujer que está embarazada, fue despedida por el embarazo y tuvo a su hija o a su hijo, pues no va a soportar la carga económica. Entonces también estos tratados internacionales señalan que estos estándares tienen que ver con eso, ¿no? Con esta sensibilidad que debe de tener los gobiernos, las instancias públicas para efecto de señalar no solamente ese derecho laboral de seguir trabajando, sino todos los derechos que les son concatenados como los derechos de seguridad social, ¿no? Y que es muy importante que estos estándares internacionales aterricen también en políticas públicas concretas de no discriminación en el trabajo, reconociendo que este tipo de despidos, aunque no se, digamos, aunque no se pruebe en sede judicial, sí son discriminatorios. Muchas gracias. Aquí acabas de decir algo muy, muy interesante y también muy importante, que este tipo de prácticas no nada más lesionan un derecho, o sea, que tienen una multiplicidad de violaciones que pues, también hay que, valdría la pena como ahondar un poquito. ¿Nos podrías platicar un poco más al respecto? Sí, bueno, un poco lo que comentábamos hace rato, ¿no? O sea, no solamente se viola el derecho al trabajo, ¿no? De acceso al trabajo digno, que tiene una serie de consideraciones, salario, jornada, ¿no? Un trabajo digno, condiciones salubres, sino también cuando se es mujer, pues, y estás haciendo un trabajo tanto en vía, digamos, privada como pública, pues vas a tener esta condición de probablemente te vas a embarazar, ¿no? Y entonces, el embarazo que implica, de acuerdo a los estándares internacionales y el artículo 4º constitucional, una libertad
de decidir el número y esparcimiento de los hijos como parte de la exigibilidad y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Okay. Pero también implica en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, que reconoce los diferentes ámbitos de la violencia, en los ámbitos laborales, o sea, la modalidad en el ámbito laboral. Entonces también implica el derecho de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en los ámbitos laborales. Y por supuesto, digamos, el básico, que sería el derecho a la igualdad y no discriminación, ¿no? Entonces estamos hablando por lo menos de 4 derechos fundamentales que son vulnerados cuando existe este tipo de despidos, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Muchísimas gracias. Abigail, ¿nos puedes complementar un poco también en este sentido de cómo podría hacerse valer este tipo de reclamo, por así decirlo, ya en una presentación de un recurso contra este tipo de prácticas discriminatorias? Okay. Mira, desgraciadamente los recursos son escasos, ¿no? Lo platicábamos. Sí. El derecho nos alcanza apenas como para poner una curita encima del problema, ¿no? Efectivamente, una mujer que es despedida por estar embarazada, 1 o 2 años es optimista, ¿eh? Sí. 1 o 2 años es optimista. Yo creo que la mujer lleva a su hijo a la primaria y su juicio todavía no se resuelve. O sea, los juicios duran 4 o 5 años en promedio. Entonces, es impresionante, ¿no?, la dilación en la impartición de justicia. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en el momento, ¿no?, volvemos a la igualdad sustantiva, ¿no?, en el momento en que ocurren los hechos, en el momento en que a mí me despiden, yo como mujer me veo sin ingresos, sin un trabajo, sin seguridad social, ¿no? No solo seguridad social para mí, sino para mi hijo. Me veo en la situación de que ¿cómo voy a conseguir trabajo? Si partimos de la idea que la discriminación viene desde el ingreso a un trabajo remunerado. Si me están despidiendo por estar embarazada, ¿qué tan factible es que con 6, 7 meses de embarazo me den trabajo, ¿no? Si partimos de las premisas económicas, ¿no?, que no es rentable contratar a una mujer así. Entonces, la situación es verdaderamente complicada. Muy complicada. En la Fundación hemos atendido varios casos de este tipo y la situación de las chicas que están en estas circunstancias es muy complicada, porque entonces no tienes ingreso, no tienes seguridad social, no tienes posibilidad de conseguir trabajo. La pregunta es, ¿qué haces? Entonces, una demanda por despido, tenemos el criterio de la Corte, que ya considera discriminatorio y que obliga a juzgar con perspectiva de género, ¿no?, con el protocolo para juzgar con perspectiva de género, obliga a las juntas de conciliación a considerar ese despido discriminatorio. Entonces, aunque haya ofrecimiento de trabajo, no revierte carga de la prueba. Eso procesalmente ayuda, pero insisto, procesalmente es de aquí a 5 años. De aquí a 5 años ganaste un juicio y a lo mejor te van a indemnizar. Ok, pero los 5 años, ¿no?, que pasaron y la situación de verte embarazada, de verte con necesidad de tener un ingreso, de tener atención médica y no tenerla, esa cómo te la repongo, esa cómo lo soluciono, ¿no? Entonces, la verdad es que los mecanismos que tenemos son escasos, ¿no? Por un lado la demanda laboral, por otro lado tenemos instancias como la COPRED y la CONAPRED para prevenir la discriminación, que también tienen quejas por este tipo de cosas. Tenemos la Inspección del Trabajo, que también tiene incluso denuncias y quejas anónimas, incluso en línea, ¿no?, por este tipo de situaciones. Pero vuelvo al punto, yo ya en el hecho estoy en una situación expuesta como mujer y en ese momento pues no hay multa, o sea, ¿a mí de qué me sirve que multen al patrón? No hay multa, no hay sanción administrativa, no hay condena en el laudo que a mí me pueda solucionar la problemática en el momento. Entonces yo creo que es importante enfocarnos hacia buscar la prevención de este tipo de situaciones, ¿no? Buscar esquemas que nos permitan evitar que las mujeres lleguen a estar en esa situación. Eso es muy interesante y creo que lo vamos a retomar en el tercer y último bloque porque justo es algo que no tenemos todo el tiempo contemplado, pero bueno, es momento de irnos a una nueva pausa. Los invitamos a escribirnos a nuestras redes sociales, @justiciatv_mx. Muchas gracias. Ya regresamos del corte y en el bloque anterior nos quedamos en un punto muy interesante que es justo contigo, Abigail, de las medidas de prevención que se pueden tomar al interior de las empresas o organizaciones para que justamente no se llegue a un tema ya de consecuencias, sino de prevención antes de atención. Digamos, entonces, ¿qué nos puedes indicar aquí que puede hacerse al interior de una empresa para evitar ese tipo de prácticas discriminatorias? Mira, yo creo que la empresa, desde el Estado, desde los organismos estatales, desde los programas públicos, ¿no? Pero atacar el problema de fondo.
Si tenemos este problema de violencia, de desigualdad, de discriminación, de falta de oportunidades de la mujer, es porque a ese problema subyace una ideología que traemos como sociedad arraigada, ¿no? Del rol de la mujer, de la preeminencia del hombre sobre la mujer, ¿no? Si de repente solo uno de nuestros hijos puede estudiar, ¿a quién vamos a mandar a estudiar? Al hombre, ¿no? Porque dices, bueno, la mujer se va a casar, ¿no? Entonces, estas cuestiones de género yo creo que son las que originan que se tomen ese tipo de decisiones en las empresas. Entonces, yo creo que una estrategia a nivel social, a nivel política pública, empezaría por ahí, por informar, por generar conciencia, por deshacernos de mitos, ¿no? Que traemos arraigados, de esas ideologías de estereotipo de género, capacitación en las empresas, instruir, informar a los empresarios que no te va a costar el parto de tu empleada, que se lo va a pagar el seguro, que no te va a costar la incapacidad, que esa la va a pagar el seguro, ¿no? El tema de las licencias de paternidad, ¿no? Para entonces equilibrar tanto el trabajo del cuidado de los hijos como el tema de que ya los dos se van a poder ir esas 14 semanas, ¿no? Los dos se van a poder ir esas 14 semanas, entonces ya no hay pretexto para decir hombre o mujer, prefiero al hombre. Insisto, políticas al interior de las empresas para prevenir este tipo de situaciones, porque una vez que ocurren, el daño ya está hecho, ¿no? Para cuando llegamos a una demanda, el daño ya está hecho. Entonces, yo creo que todo es política de prevención, de educación, de replantearnos esas ideas que tenemos en relación a lo femenino, en relación a lo masculino, porque en función de cómo pensamos, actuamos, como personas, como empresarios, como jefes, como directores de empresa, como directores de instituciones públicas, porque también tenemos casos en instituciones públicas de despidos de este tipo, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que hay que trabajar más en eso, políticas de prevención, de educación. Muchas gracias. Bueno, Jimena, también en el bloque anterior nos mencionaste algunos instrumentos a nivel nacional que tenemos para la protección. Conforme a esos instrumentos, ¿nos puedes explicar un poquito más de qué obligaciones tendría la parte empleadora o cuándo se consideraría y con base en qué ordenamiento que se está cayendo ya en una práctica discriminatoria sobre este tema? Bueno, básicamente la Ley Federal del Trabajo, digamos, es como la ley sustantiva en la materia laboral, ¿no? La Ley Federal del Trabajo prevé, como ya decían mis compañeras, pues incluso un apartado específico para para mujeres, para los derechos de las mujeres, pero en particular, pues para todo este tema de las mujeres en estado de embarazo, ¿no? Y que ya tienen a sus hijos y todo lo que tiene que ver con licencia de maternidad y los permisos y algunas consideraciones particulares, como puede ser el que, por ejemplo, la niña o el niño tenga alguna discapacidad, o bien si por algún motivo de salud se sigue alargando esta incapacidad por motivos del embarazo, ¿no? Entonces, me parece que la Ley Federal del Trabajo también prevé esta situación de discriminación, como decía mi compañera, en donde estas situaciones de los que visitan los centros de trabajo, como las inspecciones de trabajo, ya pueden ir a los centros laborales a ver que efectivamente no se estén generando este tipo de prácticas discriminatorias y se les impone una multa. Está también la Ley Federal para prevenir la discriminación, por supuesto, cuando se trate de situaciones en ámbitos de trabajo que tengan que ver con lo federal, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social o algunas otras empresas estatales, pero a nivel federal, pero también la ley contra la discriminación a niveles locales, no nada más en la Ciudad de México, digamos en todas las entidades federativas. Está la propia, todo lo que tiene que ver con las cuestiones procesales, ¿no? De acceso a la justicia. Digamos, sí pueden tardar mucho, ahorita platicábamos, ¿no? En el receso, pueden tardar mucho estos juicios, evidentemente tardan, no nada más para las mujeres, en general la justicia laboral en México es todavía muy, muy, muy tardada, pero sí me parece que el hecho de que las mujeres vayan a denunciar, que no se queden en estas cifras negras, ¿no? Claro. De no denunciar, porque lo mismo sucede con este tipo de violencia laboral, pero también con todos los otros tipos de violencia. Básicamente tenemos una cifra negra de impunidad del 99% de que las mujeres no denunciamos muchos tipos de violencia que suceden contra nosotras, pero el hecho de denunciar me parece que también ha sentado la posibilidad de generar precedentes importantes en sede nacional, ¿no? Ya que las traigo. Que son pues estas tesis y jurisprudencias que me parece que tienen la base que surge pues por otro tipo de violencia, como es la violencia feminicida, ¿no? En el caso Mariana Lima,
pero que surge la jurisprudencia de elementos para juzgar con perspectiva de género. Y muchas veces en las sedes de las juntas locales o federales de conciliación y arbitraje se cree que esto solamente es para los jueces, ¿no? Para los jueces jurisdiccionales, y no es así, también es para los presidentes o presidentas de las juntas. Y esa, bueno, es la base fundamental, pero también me parece que han surgido otro tipo de tesis en donde ya se reconoce que se debe de juzgar con perspectiva de género cuando hay un despido o aparentemente un despido injustificado que es causado por el embarazo de una mujer. Entonces, estas jurisprudencias no son por otra razón más que por el hecho de que hay mujeres que se han confrontado y se han enfrentado a estas situaciones de discriminación, a estas situaciones de despido, que desafortunadamente en México, y seguramente va a seguir sucediendo por un rato, esperemos que no, que estas cosas cambien más pronto que tarde, pues muchos de estos asuntos van a ser resueltos vía amparo y tendrán que llegar a la Suprema Corte para generar un precedente, pero que es muy importante denunciar para efecto de poder generar estos precedentes, ¿no? Muchas gracias. Ahorita Jimena nos acaba de decir algo también muy importante, que por lo general entendemos un despido injustificado por motivo de embarazo como una práctica discriminatoria, pero también de lo que han dicho aquí las tres, eso también podría ser visto como un acto de violencia. Aida, ¿nos podrías explicar un poco cómo esto ya sí podríamos encuadrarlo dentro de esta particularidad? Sí, claro que un despido por embarazo es violencia laboral. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia describe la violencia laboral, la que se da cuando hay una relación laboral entre la víctima y su violentador, y habla de una negativa ilegal a contratar o a mantener la permanencia de las mujeres en el trabajo. Eso tal cual cabe perfectamente el concepto de discriminación por embarazo. Y también nos habla de que es violencia laboral cuando hay intimidación, humillaciones, amenazas, que son prácticas que muchas veces se dan para presionar a las mujeres a que renuncien, ¿no? Antes de hacer esto que ustedes decían, de te despedí por otras razones, casualmente aparecieron 5 faltas injustificadas que tú sí justificaste en realidad. También hay una serie de acoso laboral en términos de humillación, de amenazas. Leía el estudio que hizo COPRED de la Ciudad de México hace unos años con testimonios terribles, donde les dicen a las mujeres que no es bueno para la imagen de la empresa que estés embarazada, no se ve bien que subas de peso y unas atrocidades tremendas que también suceden previo al momento del despido, buscando que las mujeres renuncien, pues ellas, ¿no? De manera voluntaria. Entonces, el despido por embarazo se acompaña también de una serie de violencias laborales, psicológicas, previas a que suceda. Entonces, por supuesto que es violencia laboral y que, como lo mencionaba Jimena hace rato, pues está contemplado dentro de estos derechos que tenemos las mujeres a vivir una vida libre de violencia, que no nos sucedan estas cosas. Ok. Bueno, contra esta práctica que ya vimos que no solo es discriminatoria, sino que también ya constituye un acto de violencia, ¿qué recursos tienen a la mano las mujeres ahorita en nuestro país para combatirlas? Y también si hay algún tipo de sanción para las empresas, empleadores, etcétera, que incurran en este tipo de violaciones. Ok, pues mira, el mejor escenario es un laudo condenatorio, ¿no? Okay. Un laudo condenatorio te condenaría a 3 meses de indemnización, al pago de salarios caídos hasta 1 año y a partir de ahí intereses. Eso en la vía laboral. Las consecuencias para el patrón laboralmente serían esas. La inspección del trabajo te establece multas también hasta 5,000 días, si no me equivoco, de salario mínimo o de UMA, como multa. Ese sería como el costo para el patrón. Si hablamos ya, por ejemplo, de violencia psicológica, de violencia física, ya estaríamos hablando del acoso como tal y ese sí ya es un delito. O sea, ahí entraríamos ya incluso en campo penal, ¿no? Serían como las vías, ¿no? La imposición de la multa, el laudo dictado por una junta de conciliación o cuestiones penales. Pero obviamente van a depender de las vías que la persona afectada, que la mujer decide intentar, ¿no? Lo que decíamos, nuestras vías no son las ideales, ¿no? No tienen las consecuencias inmediatas que quisiéramos de una protección real, sino ya hasta 5 años después, ¿no? Exacto. Pero pues es lo que tenemos, ¿no? Y hay que agotarlo, hay que ejercerlo, ¿no? El silencio el silencio alimenta la impunidad, entonces pues no creo que ayude mucho el quedarnos callados. No, muchas gracias. Creo que las tres han puesto sobre la mesa algo muy importante, que justo los recursos que tenemos tienen deficiencias,
pero al mismo tiempo sí los tenemos que agotar precisamente porque si no, pues no hay forma de contrarrestar esto. Entonces, ¿me podría decir cada quien como qué considera que puede ser una buena práctica o cómo podrían mejorarse, digamos, la implementación de este tipo de mecanismos de protección? No sé, ¿quién le gustaría empezar? Yo quisiera iniciar diciendo que hay que cambiar de raíz la concepción acerca de que la protección del embarazo y los cuidados son responsabilidad de las familias, porque no lo son. La protección del embarazo y los cuidados en general son responsabilidad del gobierno, de las empresas, de la sociedad y de las familias. Todos estos estereotipos de género que ustedes mencionaban están tan enraizados en nuestra sociedad que tenemos que atacarlos desde las políticas públicas, desde las leyes, desde las empresas, desde la distribución del trabajo doméstico dentro de los hogares, de la educación, con los sindicatos, es decir, que absolutamente todos los actores de una sociedad tienen algo que aportar para que erradiquemos esta discriminación por embarazo y en general para que promovamos la igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, cambiar el concepto de que toda la parte de los cuidados es responsabilidad únicamente de los individuos hacia una responsabilidad compartida en el cuidado entre todos los actores de nuestra sociedad, creo que nos daría también otra manera de hacer visible que efectivamente las empresas, por ejemplo, que se habla poco de esto, son responsables también del trabajo a favor de la igualdad, que tiene que haber políticas de corresponsabilidad entre la vida personal y la vida laboral y que tienen que ser usadas por los hombres. Creo que este es otro aspecto muy importante, ya por ahí en algún momento Abigail lo tocaba, pero muchos de estos permisos suelen ser usados por las mujeres para llevar a la niña a la doctora, para ir a la escuela de la junta del niño, pero hasta que no sean también los hombres quienes empiecen a acudir a la reunión de la escuela de su hijo, de su hija, a llevarles atención médica, pues no se va a cambiar también la carga de cuidados y la percepción errónea que tienen las y los empleadores respecto al uso de este tipo de medidas. Entonces, hay que también ampliar la discusión a otros sectores de nuestra sociedad. Okay, muchas gracias. Sí. Pues bueno, yo creo que una buena práctica que ha habido en los últimos años en México es el reconocimiento de los derechos laborales como derechos humanos. Me parece que es fundamental ya reconocer que no es, como bien dice la Ley Federal de Trabajo, el trabajo no es una mercancía, ¿no? Es un derecho humano que debe de ser ejercido, que debe de ser exigible, que debe de ser tratado con dignidad y que además debe de cumplir esos estándares internacionales como pisos mínimos. En el marco de esto, pues retomando lo que dice Aida, creo que eso es fundamental, terminar con estos estereotipos, terminar con estas prácticas, pero ya en vía de sede judicial, por ejemplo, me parece pues que tenemos que terminar todas estas prácticas dilatorias de acceso a la justicia para las mujeres, en todos los ámbitos que nos acaba de decir la compañera, ¿no? En el ámbito penal, una denuncia por acoso o hostigamiento laboral es muy compleja, incluso ante las propias fiscalías locales, porque son generalmente delitos del fuero común, pero también pueden ser del fuero federal, y en sedes laborales, de justicia laboral, en donde pues se sigue generando estas indeterminaciones, ¿no? En incumplimiento a estos estándares, donde las mujeres tenemos que seguir esperando hasta llegar al juicio de amparo, ¿no? Y eso ya no puede seguir siendo así. Entonces me parece que el fortalecimiento en la capacitación, por ejemplo, del personal que labora en las juntas de conciliación y arbitraje en relación con perspectiva de género, disminución de la violencia y no discriminación contra las mujeres tiene que ser fundamental. Y otra situación que me parece que también es muy importante, pues es cambiar estas concepciones desde los gobiernos, ¿no? Tanto federal como estatales, de que los cuidados pertenecen única y exclusivamente a los ámbitos privados, ¿no? Las violencias contra las mujeres ya está plenamente demostrado y lo vemos todos los días como defensoras, como organizaciones. La mayoría suceden en los ámbitos públicos y por lo tanto son responsabilidad del Estado y así tienen que ser asumidas. Muchas gracias. Al contrario. Abigail. Pues mira, además de la parte preventiva, ¿no? En cuestión de ideología, en cuestión de esquemas de pensamiento que tenemos, y se me acaba de ocurrir ahorita que lo comentaste, ¿no? Decíamos, la mujer la protección que necesita es en el momento. Entonces, en juicio de amparo tenemos una figura que es la suspensión del acto reclamado, ¿no? Hacer que las cosas permanezcan en el estado en que están hasta que se resuelva. Podríamos pensar en una figura semejante, algo de lo que más
afecta a la mujer al momento de ser despedida es la carencia de seguridad social, como lo platicamos hace rato. No va a tener asistencia médica, no va a tener dónde atenderse médicamente el nacimiento de su hijo, no va a tener atención médica para su hijo. Entonces, establecer a lo mejor, digo, ya tuvimos muchos avances, por ejemplo, en el trabajo doméstico, ¿no? Reconocer, ¿no?, como una obligación dar de alta a las trabajadoras domésticas fue un avance considerable, ¿no?, a nivel seguridad social. Establecer a lo mejor un mecanismo de este tipo. Cuando tengas un despido por embarazo, la baja no se puede operar. Exacto. Que la sola interposición de la demanda, a lo mejor, de aquí a que eficientamos nuestro sistema de justicia, que la sola baja te ocasione esa situación, ¿no? Que la trabajadora pueda ir a reportar, ¿no?, su demanda por despido injustificado, por embarazo, y que entonces no se le dé de baja y que ella conserve derechos. Y el día de mañana, si se condena en el juicio, pues bueno, la condena va a venir incluyendo las cuotas de seguridad social, pero mientras ya hiciste algo, ya no dejaste a la trabajadora en ese estado de mucho mayor vulnerabilidad durante su embarazo. Creo que podría funcionar. Sí, pues las tres tocan puntos sumamente importantes y también ahorita creo que el mensaje que podemos tener es que sí falta mucho todavía camino por recorrer en este tema, sobre todo porque no nada más, como creo que las cuatro vamos a coincidir en que no es un tema nada más de un cambio legal o de una falta de eficiencia en los mecanismos previamente establecidos en el aparato legal, sino también implica un cambio cultural muy fuerte, porque justo todo el tema de que las labores de cuidado nada más son responsabilidad de la mamá, o el tema de cómo una mujer no puede ser buena trabajadora y buena mamá al mismo tiempo, y por eso las empresas no son empleadas eficientes, por así decirlo, cómo toda esta concepción tiene que ir cambiando para que efectivamente nosotros podamos ver que sí la realidad se modifica, ¿no? Pero bueno, ya damos por terminado este programa de despido por embarazo. Agradecemos a usted por acompañarnos. Agradezco muchísimo a las tres sus valiosísimas aportaciones. Gracias. Muchas gracias. Y lo invitamos a vernos en nuestro próximo programa. Le recordamos que puede seguirnos en nuestras redes sociales, @justiciatv_mx, y mi cuenta de Twitter, @yoyochoa92. Le agradecemos que estuvo con nosotros y lo esperamos para la siguiente. Muchas gracias.